Este canal es dedicado a enseñarte de manera clara y precisa educación financiera, para que sea más fácil para ti entender cómo funciona el dinero y de esta manera consigas ser libre hablando financieramente lo más rápido posible. Como ya sabes, en el mundo de los negocios existe el tipo de interés que con el paso de los años puede hacerte rico. Así es, estoy hablando del interés compuesto. Bueno, pues los hábitos son el interés compuesto de la superación personal, y de la misma manera en que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto, los efectos de tus hábitos se multiplican en la medida en que los repites cada día. Y normalmente creemos que el enorme éxito que queremos tener requiere también un enorme esfuerzo, pero eso no es verdad. Míralo de esta manera. Yo le llamo la regla del 1%. Si logras ser 1% mejor cada día, al final de un año terminarás siendo 37 veces mejor. ¿Ves la diferencia? Aunque también aplica negativamente. Desafortunadamente no le tomamos importancia a los pequeños cambios, ya que queremos el cambio inmediato. Por ejemplo, si vas al gimnasio 3 días seguidos, no te vas a poner en forma. Si estudias un nuevo idioma 1 hora por la noche, no lo aprenderás enseguida. Entonces, como los resultados nunca se dan de manera inmediata, nos desanimamos y optamos por la opción más fácil, que es abandonar esos esfuerzos y regresar a los malos hábitos. Hace unos momentos aprendiste la regla del 1%, y esta regla será crucial si la aplicas a tu vida, porque tomar una decisión que es 1% mejor o 1% peor puede no importar en ese momento, pero en el transcurso de todos los momentos que conforman tu vida, estas decisiones determinarán la diferencia entre la persona que eres y la persona que podrías ser. Se podría decir que el éxito es el resultado de nuestros hábitos cotidianos y no de cambios o transformaciones drásticas que realizas una vez en la vida. Los millonarios comprenden perfectamente estos procesos, porque para volverse ricos deben saber invertir correctamente su dinero para después disfrutar de sus rendimientos. Ellos saben que invertir en ellos mismos es la mejor inversión que todos debemos hacer, pero debes preocuparte más por el proceso que estás pasando en el presente que por los resultados que te gustaría alcanzar. Así que enamórate del proceso y adquiere la habilidad más importante, que es ser paciente. El tiempo magnifica el margen entre éxito y fracaso y va a multiplicar aquello que repites con frecuencia. Y presta atención, porque esto aplica para cualquier área de tu vida. Si de verdad quieres cambiar, no basta con hacer compromisos mediocres o con empezar y a mitad del camino rendirte. Está bien fijarte metas y querer alcanzar grandes objetivos, pero si tu único propósito es alcanzar lo que te has propuesto, entonces no te servirá de mucho. Y no me malentiendas, es decir, enamórate del proceso más de lo que quieres obtener, porque si haces esto sin importar qué quieras alcanzar, lo disfrutarás y disfrutarás cada momento, cada día de arduo esfuerzo, de fracasos y aprendizajes. Déjame explicarte esto un poco más. Imagina que tienes una habitación muy sucia y desordenada, y que estableces la meta de limpiarla y ordenarla. Y si reúnes la energía para hacer el trabajo necesario, entonces habrás ordenado tu habitación, o al menos por un momento. Pero si mantienes los mismos hábitos descuidados y desordenados que te llevaron a tener una habitación en mal estado, no va a pasar mucho tiempo para que vuelvas a tener muchas cosas fuera de lugar y estarás a la espera de un nuevo arranque de motivación para limpiarla de nuevo. Entonces seguirás persiguiendo un resultado porque nunca te tomaste el tiempo de cambiar el sistema que está detrás de él. Curaste un síntoma, sí, pero no hiciste nada para resolver su causa. Cuando logras alcanzar una meta, tu vida cambia únicamente durante un momento. Esa es la paradoja de las mejoras. Pensamos que debemos cambiar los resultados, pero los resultados no son el problema. Lo que realmente necesitamos cambiar son los sistemas que nos llevan a tener esos resultados. Cuando resuelves problemas a partir de los resultados, solamente los resuelves de manera momentánea.
para que en verdad logres una mejora que te dure por muchos años o tal vez toda la vida, debes resolver los problemas a partir de los sistemas. Es decir, arregla los sistemas y los resultados se arreglarán por sí mismos. Enfócate en el proceso y no tendrás que esperar hasta el resultado. Porque una mentalidad que privilegia los sistemas te proporciona un antídoto. Cuando te enamoras del proceso más que del producto final, no tienes que esperar hasta el fin para permitirte ser feliz. Puedes sentirte satisfecho y feliz siempre que tu sistema esté funcionando. Y los sistemas pueden funcionar bien de muchas maneras distintas, no solamente de la manera en que lo pensaste desde el inicio. Entonces, la mentalidad que verdaderamente se enfoca en el largo plazo no se centra en el cumplimiento de metas. No se trata de alcanzar una meta solamente, se trata de un ciclo de refinamiento interminable, de una perfección constante y de mejora continua. Pero sobre todo, tu compromiso con este proceso es lo que va a determinar tu progreso. Si quieres mejores resultados, olvídate de fijarte metas. En lugar de eso, concéntrate en tu sistema, que es todo ese proceso. Y es que el lado negativo de definir metas consiste en mentalizarte en ser ganador de una sola vez. La ironía es que la mentalidad de los verdaderos ganadores se enfoca en el largo plazo. Se trata de un ciclo de perfeccionamiento interminable, como ya lo dijimos. Así que ya sabes, practica regularmente la regla del 1% de mejora continua, haz cambios pequeños y fáciles de realizar, porque esta es la fuente de un poder increíble. También recuerda que hay una ley universal, que lo que das, recibes. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco de todo corazón. Y te invito a que te unas a esta comunidad de 1 en 1 millón. Suscríbete y compártelo si te ha gustado y si crees que a alguien le puede ayudar. Esto fue 1 en 1 millón. Hasta la próxima.